Muy buenas tardes, amada iglesia. Qué bueno siempre estar en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están visitando hoy, particularmente si eres nueva visita. Gracias por honrarnos con su presencia. Nos sentimos honrados. Siéntanse en su casa. Sientan el amor del Señor de parte de nosotros para sus vidas. Bienvenidos a los que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. También, qué bueno verlos a ustedes nuevamente. Veo rostros que hacía tiempito no veía. No saben cuánta alegría me da en el corazón verlos nuevamente. Gracias por venir. Bueno, continuamos nuestra serie. Estamos en la tercera semana de la serie. El Dios de la Esperanza. Acaban de ver al pastor Dale, que es el pastor fundador de esta iglesia, dando un poco de historia de dónde nace nuestra iglesia, de dónde sale el nombre de Community of Hope. Hemos basado esta serie en un versículo de la Biblia que está en Romanos 15:13, un solo versículo. Cuando entran al santuario, a nuestra facilidad de amor, se han fijado que hay una fuente en la entrada y este verso está plasmado en esa fuente. Y eso es bien simbólico porque esa fuente hay una piedra y de la piedra brota aguas. La piedra me hace recordar la escena en el libro de Éxodo cuando los israelitas tenían sed, le pidieron a Dios que le diera agua. Moisés le da un azote a una piedra y sale agua. La piedra simboliza la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Las aguas son los ríos de agua viva del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y de ahí el nombre de nuestra iglesia, Community of Hope. Durante las últimas semanas hemos estado desmenuzando este versículo, lo hemos estado escudriñando, que mucho le hemos sacado ese verso, ¿verdad? En 2 días, y lo que falta, porque hoy vamos a continuar en nuestra conversación. Empezamos la primera semana hablando del Dios de la esperanza y dijimos que la esperanza para el cristiano es la anticipación de la bondad de Dios en nuestras vidas. Estamos anticipando la benevolencia, el amor, la bondad de Dios en nuestra vida, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, y vamos a ver un poquito más sobre eso. La semana pasada, eso fue la primera semana, la semana pasada hablamos de cómo esa esperanza nos llena de alegría y paz irrespectivo de cuál sea nuestra situación. Podemos estar pasando por momentos buenos, podemos estar pasando por momentos malos, pero aún en medio de los momentos más turbulentos, más oscuros de nuestras vidas, podemos sentir la alegría y la paz de nuestro Señor. Pero hay una precondición a esa bendición. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. La precondición es a los que creen en Él. A los que creen. Y vamos a hablar un poquito de esa palabra. La palabra viene del griego. Pero no solo significa creer, significa tener fe, significa confiar. De hecho, en la versión en inglés, el New International Version, en vez de decir to you who believe, dice to you who trust. Es tener confianza en el Señor. Ahora, imagínense que un día se levanta por la mañana y tiene dolores musculares terribles. A lo mejor esto les ha pasado a ustedes ya, ¿verdad? Dolores musculares y piensan, me excedí trabajando en el patio ayer o me excedí en el gimnasio y tengo estos dolores musculares, y se toma unos analgésicos, una Motrin o una Anaprox o el analgésico de su preferencia. Tiene un poco de alivio, para el otro día se levanta y el dolor está ahí todavía. Y según van transcurriendo los días, el dolor se va poniendo peor. Y ya no suena, no se siente tanto muscular, ahora está como en los huesos. Y se dirán, me estoy poniendo viejo, esto es artritis. Yo todavía estoy joven, ¿cómo tengo esto? Pero continúa ese dolor agravándose hasta que decide, tengo que ir al doctor porque esto no es normal. Vas a donde el médico le hace unas pruebas y el médico le dice eso mismo, hay que hacer más análisis, te voy a mandar al hospital porque esto no es normal. Ya se está asustando, ¿verdad? ¿Le ha pasado a alguien aquí? Esperando ese diagnóstico médico. Vas al hospital, le hacen un montón de diagnósticos. Cuando finalmente esperas ansiosamente volver a la cita al doctor para las noticias, el doctor le dice, tengo noticias buenas
y tengo noticias malas. La noticia mala es que tienes un cáncer raro que si no se trata, tu expectativa de vida es 6 meses. Y ahí se te fue el piso. Ahí entras en la negación y cómo es posible que esto me esté pasando a mí y te afliges en tu alma, en tu corazón. Pero entonces dice, pero tengo una noticia buena. Ese tipo de cáncer es altamente tratable y con la quimioterapia adecuada, la probabilidad de que te sane es 100%. Y ahí te da alegría, ¿verdad? Tienes alegría, sientes cierta paz y tú crees en el diagnóstico y la evaluación del doctor. Pero el creer no se limita a creer, confiar en el doctor. Tú tienes que someterte a los tratamientos. Así que en esa creencia, en esa confianza, tú confiando en el doctor te sometes a la quimioterapia. Y resulta que las quimioterapias son tóxicas. Y de momento te dan escalofrío. Y te dan los temblores. Te dan náuseas y vómitos. Te da diarreas. Se te cae el pelo. Y llega el momento que dice, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Han escuchado ese término? El remedio es peor que la enfermedad. Y sientes la tentación de dejar el tratamiento. Pero tú confías, tú estás dispuesto a seguir esos tratamientos y esos efectos secundarios porque tú confías en el doctor. Tú confías en que el tratamiento que él te está dando a la larga va a ser para tu bien. A la larga es un asunto de muerte o vida. Y de eso es que vamos a hablar hoy, de lo que es en griego se llama pisteo, que es la palabra griega, pisteo. En la palabra pisteo aparece 248 veces en el Nuevo Testamento. 248 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa mucho en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas para describir aquellos que creen en el Señor para su justificación y su salvación. Lucas usa la palabra pisteo para hablar de los que han creído en el Evangelio. Pero de esas 248 veces, el que más lo utiliza es Juan, en el Evangelio de Juan. Lo usa 98 veces la palabra pisteo. Tiene 21 capítulos. Así que en promedio lo está usando 5 veces por cada capítulo en el libro de Juan. Es el evangelio de la creencia. Y Juan lo usa en el contexto de los que creen que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios. Ahí donde él lo utiliza. Pero pisteo, como dije, se ha traducido como tener fe sobre algo con respecto a alguna persona. Se ha descrito también. A ver si nos adelantan, ¿ok? En confiar son palabras que es como sinónimos, confiar, creer, comprometerse con algo, poner tu confianza en algo, aferrarte a algo, comprometerte a confiar. Y de eso que se trata. Ahora tú me puedes decir, pero yo creo en Dios. Y si tú sales a la calle y le preguntas a la primera persona que te pasa al lado, ¿tú crees en Dios? Te va a decir que sí. Sí, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. Pero esa creencia no es pisteo. Porque las Escrituras dicen que aún los demonios creen y tiemblan. Satanás cree en el Señor. Él sabe que existe y tiembla. Así que no es creer por creer, no es tener ese conocimiento académico de que hay un Dios y yo creo en Él. Sino cuando hablamos de pisteo, estamos hablando de una creencia que te compromete, que te entrega, que te aferras a confiar en el Señor, no importa cuál sea tu situación. Es como confiar en el médico, aunque la quimioterapia es peor que la enfermedad, es confiar en el Señor. Vamos a ir al verso para la escritura de hoy, está en Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Y con este verso vamos a comenzar. Juan 20, 30 al 31,
como de costumbre, invito a aquellos que puedan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, para dar lectura a la palabra que dice así: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean, pisteo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, al pisteo, creer en su nombre, tengan vida. Nuevamente, es un asunto, esto no es una trivialidad de creer en el Señor. Esto no es una trivialidad, esto es un asunto de vida o muerte en el sentido de cuando estamos hablando de eternidad. Todos vamos a morir aquí. Pero cuando el Señor habla de vida, Él está pensando en la eternidad. Tienes que creer en el Señor para tener vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú lo atesores en nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que tú nos hables. Señor, y si hay falta de fe, de confianza en ti, de creer en ti, Señor, que tú llenes nuestros corazones de esa fe, de esa confianza. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es confiar en ti, lo que es creer en ti y vivir como tal. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Así que la pregunta obligada es: ¿por qué debes de confiar en Jesús? ¿Por qué debemos de confiar en Jesús? Y yo puedo pensar en muchas razones. La semana pasada hablamos de algunas. Él nos promete que aún en los momentos más turbulentos de nuestras vidas podemos experimentar su paz, podemos experimentar su gozo y su alegría. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así que hablamos a la saciedad la semana pasada de cómo podemos experimentar el gozo, la alegría del Señor, creyendo en Él, teniéndolo a Él como norte. Él es la fuente de nuestra alegría y de nuestra paz, el Señor. Pero hay otras muchas razones. Él es el que nos provee, da la provisión diaria. Él es el que da dirección a nuestras vidas, el que nos da seguridad. Y para mí, la razón más importante por la que yo confío en el Señor fue por su sacrificio en la cruz por mí, que fue una expresión de amor profunda, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero el Señor provee para nuestras necesidades. Mira, vamos a ver lo que dice las Escrituras al respecto. Él suple nuestra provisión diaria, pero la pregunta es, ya hablamos de lo que es creer en el Señor. Yo les pregunto a ustedes hoy, ¿verdaderamente creen? ¿Crees en la autoridad y poder de Dios para suplir tus necesidades diarias? ¿Lo crees en lo profundo de tu corazón? ¿Lo crees de verdad? O cuando hay algún momento, una situación de escasez en tu casa, como que te tiemblan las rodillas. Comienzas a sudar, te pones ansioso, comienzas a dudar y comienzas a desconfiar de la provisión de Dios en nuestras vidas. Filipenses 4:19, mira lo que dice Pablo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él no dice que va a proveer algunas cosas, Él va a proveer todo lo que necesitan. Y Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, verso 31, Él dice: no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Y habrá ocasiones en tu vida en que falte el pan, que no haya leche en la nevera, y no haya con qué comprar, o que falte el pan. Pero he escuchado testimonios de muchísimas personas que cuando se han encontrado en esos momentos de escasez han orado a Dios y el Señor les ha provisto. Y Jesús nos enseñó de que si el Señor cuida de las aves
y de las flores en el campo, que hoy es y mañana no son, ¿cuánto más se nos va a cuidar de nosotros, hombres de poca fe? Jesús dijo, no se preocupen diciendo qué comeremos. La falla ahí es en la preocupación, en que eso te quite el sueño, en que eso provoque tu ansiedad, en que eso te quite, te robe tu fe en el Señor. El verso 32, que no está aquí, el Señor dice que de eso lo hacen los idólatras, los paganos se preocupan por eso. Queriéndose decir de que es indigno de un cristiano, de uno que profesa ser hijo de Dios, estarse preocupando por estas cosas. Eso lo hacen los paganos, dice el versículo 32. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El salmista dijo en el Salmo 37, 25, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Jesús dijo en Marcos, y aquí la invitación a la oración, si tienen alguna escasez, alguna necesidad. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Él está hablando de una manera como una hipérbole, ¿verdad? Una exageración, pero es para llevar el punto. Si alguno dijere a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, pisteo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean, pisteo, que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Así que debemos de creer, pero creer de corazón profundo de que el Señor va a suplir para todas nuestras necesidades. Y no solo Él suple nuestras necesidades, Él provee dirección a nuestra vida y nos provee seguridad. ¿Estás confiando tú en la dirección de Dios en tu vida? ¿Estás presentando al Señor? ¿Lo estás incluyendo en la toma de decisiones importantes y menos importantes en tu vida? ¿Lo estás considerando? Mira lo que dice Salomón en Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor, y confía, nuevamente, pisteo, de todo corazón. Esto no es nuevamente la confianza esta académica, es de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es una de las mentiras del enemigo, de que tú puedes resolver las cosas tú mismo. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Saben qué me pasa a mí? A veces tengo la tentación de creer por mi formación. Fui profesor universitario, muchos años enseñando, aún en mis trabajos en militar, mucha experiencia enseñando en plataforma, hablando en público, y puedo caer en la tentación de creer que tengo alguna destreza, algún conocimiento, alguna habilidad de hablar en público. Y antes de pararme aquí, yo me arrodillo antes y yo digo, Señor, yo dependo totalmente de ti. Yo no me voy a amparar en cualquier conocimiento o destreza que yo pudiera tener. Yo no me voy a confiar en conocimiento, inteligencia humana. Yo necesito revelación, necesito unción, necesito poder del Espíritu Santo para que seas tú el que esté hablando aquí en este día. No podemos confiar en nuestra propia inteligencia. Tenemos que depender de Dios. ¿Creen que el sermón que Pedro dio después de Pentecostés, que se convirtieron 5,000 almas, si no hubiera habido derramamiento del Espíritu Santo, él pudo haber dado ese mismo sermón y no se convertía a nadie? Es verdad. Y no se convertía a nadie. Pero cuando tú confías en el Señor y te apoyas en Él, recibes la unción del Espíritu y es Él el que va a hablar a través de ti. Así que tenemos que aprender a no confiar en nuestra propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aquí hay muchas personas, quizá la mayoría, quizá la totalidad, porque todos venimos de otro país, ¿verdad? Tomamos la decisión de, me voy a mudar para Estados Unidos. ¿Consultaste eso al Señor? Si era su voluntad que viniera aquí. Y si vinieras a Estados Unidos, ¿en qué estado me voy a ubicar?
¿En qué estado me voy a ubicar? Ok, escogiste un estado. ¿En qué condado o qué vecindario me voy a ubicar? ¿Voy a habitar en casa o voy en apartamento? ¿Voy a comprar o voy a alquilar? Son decisiones grandes, ¿verdad? Importantes, relevantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser la madre de mis hijos? ¿Quién va a ser el padre de mis hijos? Son decisiones que tenemos que tomar. ¿En qué escuela voy a poner a mis hijos? ¿Escuela pública? ¿Escuela privada? ¿Homeschooling? Tenemos que encomendar a Dios vuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Encomienda a Dios tu camino y Él enderezará tus veredas. Así que tenemos que tener eso en mente. Cuando hablamos de seguridad, viene a mi mente una experiencia que yo tenía. Hay un deporte que a mí me encanta hacer, que es el buceo. Hace tiempo no lo hago, pero yo me certifiqué en bucear hace años. Y es un deporte que me llena mucha satisfacción, es bien retante, es bien emocionante. Cuando uno lo hace, está la adrenalina, las endorfinas y todos esos químicos, la dopamina corriendo por tu cuerpo y sientes que has logrado algo. Pero a la vez que es un deporte interesante y tú ves las maravillas de la creación de Dios en el fondo, también es aterrador. Yo siempre que me voy a tirar al agua tengo ese miedo porque me estoy lanzando a lo desconocido, a la profundidad del agua. Cuando tú estás flotando arriba, que ves ese mar allá abajo, dices, yo voy a bajar hasta allá abajo. Te da temor. Tú no sabes qué puede pasar. Muchas cosas pueden pasar mal. Se te puede quedar sin oxígeno. Se te puede dañar el equipo, que es lo que te sostiene la vida allá abajo. O peor aún, puede venir un tiburón. Ese es el peor de mis temores y miedos. Yo le he dicho a la persona con que he buceado y los instructores, si viene un tiburón, a mí se me va a olvidar todas esas reglas de subir lento y ese tipo de cosas. Yo me voy a morir porque voy a subir rápido. ¿Alguien se puede identificar conmigo? Algunos levantan la mano. Yo recuerdo cuando me estaba certificando, los primeros días teníamos que bajar 20 pies, después 40 pies de profundidad. El último día era 60 pies de profundidad. Y dije, wow, 60 pies, eso es mucho. Porque los 20 pies, pues tú ves la superficie y está más o menos llanito, ¿verdad? Pero 60 pies, nos montaron en un barco y nos llevaron mar afuera. Y las olas eran como de 2 a 3 pies. El mar azul, que tú no ves el fondo. Y la orilla por allá lejísimo. Y yo pregunté, ¿por qué rayos yo estoy haciendo esto? Me voy a tirar aquí. Y para el colmo, yo fui el primero que echaron al agua. El primero. Y cuando tú te tiran al agua, que tú miras para arriba, tú ves el bote y ves la persona mirándote de ahí arriba y miro para abajo. Pero me dijeron, la bajada son 30 pies y después vamos a nadar para los 60 pies. ¿Tú sabes lo que era nadar para los 60 pies? 30 pies. Después que tú estás abajo está todo bien, estás tranquilo, sientes paz. Lo único que te oye es tu respiración y la burbuja. Parece Darth Vader. Respiración y burbuja. Estamos nadando sobre la superficie hasta que llegamos a un punto donde íbamos a bajar a los 60 pies. Esto fue en Roatán, Honduras, donde yo me certifiqué. Y es lo que... ¿Quiénes vieron la película Finding Nemo? ¿Vieron Finding Nemo, verdad? El papá le decía a Nemo, no vayas al drop-off. No vayas donde está la caída, que es la escena que les voy a enseñar aquí. No vayas al drop-off, el papá le tenía prohibido. Tú no sabes qué es lo que hay al lado de allá. Hay peces malos allí. No vayas al drop-off. Pues nos llevaron allí, de momento me encuentro con un drop-off. Que cuando miro al frente, lo que hay es este océano azul completo. Estamos al borde de un precipicio, miro para abajo y no veo fondo. Y la instructora dice, vamos a bajar. Yo, wow, qué miedo yo tenía. Yo estaba aterrorizado, tenía miedo. Y yo bajando, teníamos precioso la pared de corales, pero mientras yo bajaba, yo estaba mirando para el lado porque mi miedo era que ver una sombra salir de ahí y ver un tiburón salir de ahí. Y peor fue cuando el regreso, para ecualizar los nitrógenos y los oxígenos, tú tienes que quedarte planeando ahí como a 20 pies de la superficie por 3 minutos para esperar salir.
Y mientras tú estás ahí planeando en el agua, tú miras por todo el lado esperando ver el tiburón salir de él. ¿Verdad? Ese era mi temor. Pero ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué yo me atreví a someterme a ese suplicio? A ese miedo. Porque yo deposité mi confianza en una muchacha que era más joven que yo, que quizás podría ser mi hija, pero era una instructora certificada. Y yo confié mi vida en las manos de esta muchacha. Yo tenía pisteo para ella. Y así el Señor nos llama a que tengamos pisteo con Él, que confiemos en Él. Porque ¿sabe qué? La próxima escena, esto era lo que yo tenía miedo, que me saliera. Eso era lo que yo tenía miedo, pero las Escrituras dicen que hay algo, no lo describen como tiburón, lo describen como león rugiente. Como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Que ese es el diablo. León rugiente que está buscando a quien devorar. Así que si no confía, tenemos que aprender a confiar en el Señor. A confiar en el Señor. ¿Sabe? Hay diferentes maneras en que Satanás nos hace dudar de la confianza del Señor. Uno es el miedo. Pone miedo en tu corazón. El miedo mina tu confianza en el Señor. Autoestima baja. Amor, piensa, esto está bueno para fulano, esto lo podría lograr fulano, pero eso no va a ocurrir conmigo. O quizá piensa demasiado de ti, que tú tienes el sartén agarrado por las manos, que tú tienes conocimiento, los recursos, las finanzas, la inteligencia, el poder decisional, el poder adquisitivo para lograr las cosas en tu vida y yo no necesito de Dios para que me ayude. Eso es fiándote en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Pero una de las estrategias del diablo es sembrar duda. Le encanta sembrar duda. Cuando Eva pecó y cayó en el jardín, capítulo 3 de Génesis, temprano en las Escrituras, ¿qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Con que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol que está en el jardín, sembrando duda. Cuando él se intentó tentar a Jesús, quiso sembrar duda en Jesús, diciéndole a Jesús, si eres hijo de Dios, le cita del Salmo 91, si eres hijo de Dios, di a lo llevó a un pináculo de templo y dice, tírate de aquí que tus ángeles escrito está, tus ángeles van a mandar acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Está citando el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de refugio. Lo usaban los hebreos cuando sentían necesidad de que tenían que refugiarse en algo. Se sentían angustiados, tenían muchas cargas en su vida, habían sido azotados por la vida y necesitaban refugio, necesitaban un descanso. Y ellos leían ese Salmo 91 que habla del refugio de Dios, habla de la presencia de Dios, la fortaleza de Dios, habla de guerra, habla de ángeles. Y Satanás usa ese salmo para minar la confianza, tratar de que Jesús dudara de su divinidad y de que era hijo de Dios. Pero mira lo que dice el Salmo en su principio. El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra abrigo quiere decir, aparte de abrigo, como una caseta, el que esté en la casa, el que esté bajo la cobertura del Altísimo, descansará en la sombra, descansará, me encanta esa palabra. Tú puedes encontrar descanso para tu alma. Puedes encontrar descanso para tu vida. Lo que tienes que buscar habitar en el abrigo del Altísimo. Descansará en la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio. Yo oro eso todas las mañanas. Señor, yo vengo a refugiarme en ti. Yo vengo a refugiarme en ti, Señor. Tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. Tú eres el Dios en quien, ¿qué? Confío. ¿Cuál es el griego de eso? Pisteo. Están aprendiendo, ¿verdad?
pisteo. Tú eres el Dios en quien confío. Eso es lo que nos enseña las Escrituras ahí. El Dios en quien confío. Pero la razón más grande por la que yo confío en Dios fue por su acto de salvación, su sacrificio en la cruz, que es una demostración de amor profunda para con nosotros. Y la pregunta es, ¿tienes confianza en Dios para la salvación de tu vida? Para tu salvación. Hablamos sobre la caída de Adán y Eva. Y en Génesis capítulo 15, temprano en las Escrituras, ya el Señor tenía remedio. Él habla de que el Señor iba a levantar de la simiente de la mujer a alguien que lo iba a herir en la cabeza, tú lo herirás en el calcañar. Se está refiriendo a Jesucristo. Juan 3:16, ese Dios que había sido prometido vino y se hizo carne. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, pisteo, todo el que crea en Él, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es un asunto de vida o de muerte. Jesús dijo, Juan 15, no hay amor más grande que dar su vida por los amigos. No hay amor más grande que eso, dar su vida por los amigos. Sin embargo, Jesús, que hizo el acto más grande de amor a sacrificarse, Él no dio su vida por sus amigos. Dice Romanos 5:10, 5:8, perdón. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el 10 dice que nosotros éramos enemigos de Dios. No éramos amigos, éramos enemigos. Estamos viviendo en franca rebeldía al Señor, alejados de Él. No queríamos saber de Cristo. Hubo quienes lo crucificaron y quienes lo escupieron, quienes lo azotaron. Estaban en contra de Él, enemigos de Dios, y Él vino a morir por sus enemigos. Qué acto de amor tan grande, ¿verdad? Qué acto de amor tan grande de Jesús. Y Pablo termina Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él lo entregó por ti y por mí. ¿Qué acto de amor tan grande? Si el Señor dio hasta su vida por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él nos va a dar todas las cosas, porque Él se sacrificó por nosotros en la cruz. Si tú no has entregado, si hay alguien aquí que no le haya entregado su vida al Señor, esto es una oportunidad para que ustedes lo hagan. Si ustedes quieren presenciar, experimentar la esperanza que Dios les da, la bendición de caminar una vida junto a Él, de tener esa confianza en que no importa cuál sea la situación que nosotros estemos pasando, el Señor nos ama y está ahí para ayudarnos. Hoy es día de entregar tu vida al Señor, si tú no lo has hecho. El momento es apropiado y es ahora. No tienes que ni prepararte, voy para casa, yo me tengo que preparar todavía, no estoy preparado para eso, no requiere preparación. Lo único que tiene que hacer es creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por ti. En conclusión, y con esto cerramos, confiar en Jesús no es solo una decisión para un momento, sino una postura de fe diaria. Diariamente tenemos que confiar en Él. Es una postura de fe diaria. Él es confiable para la salvación, la provisión, la paz y la seguridad de tu vida. Él es confiable para todo eso. Y el llamado a la acción, lo que tenemos que hacer, todos los que estamos aquí hoy, vamos a entregar nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestro futuro en las manos de Cristo hoy. Tenemos que confiar en Él. Comprometer nuestra confianza en Él. Y Él habrá de obrar en nuestras vidas y habrá de bendecirnos y darnos salvación. Amén. Vamos a orar. Invito al grupo de adoración que puedan pasar al frente mientras oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos has enseñado que tú nos amas. Nos has enseñado que podemos confiar en ti sin reservas, Padre Santo. No tenemos que aguantar nada atrás. Queremos entregar la totalidad de nuestras vidas a ti. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Padre Santo, nuestras fuerzas, nuestro espíritu. Lo entregamos todo a ti hoy en esta tarde, Padre Santo. No retenemos, no aguantamos nada atrás. Despojamos y crucificamos al viejo hombre con todas sus pasiones y deseos en la cruz. Y entregamos a ti, Señor, toda nuestra confianza. Toda nuestra confianza y toda nuestra creencia, toda nuestra fe. Sin medida, sin restricciones, sin reservaciones. Tú eres el todo en el todo de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su visita en esta tarde. Esperamos que el Señor haya tocado, hablado a su corazón. Oramos para que el Señor obre transformación de vidas. Atesoremos la palabra que hemos escuchado en esta tarde. Si nos está visitando por primera vez, los invito a que en las salidas se presenten al mostrador para intercambiar información con ustedes. Nos gustaría mantenernos en contacto. Si alguien tuviera alguna necesidad de oración, los invito a que pasen al frente. Tenemos algunos hermanos que están muy deseosos de orar con ustedes. Así que nos despedimos a nuestros hogares hasta el domingo que viene. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu ministración y por tu visitación. Sé tú con tu pueblo, Señor, durante el resto de la semana. Que podamos salir al mundo a testificar que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Cuídanos, guárdanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti. Despide ahora a tu pueblo, Señor, con el amor de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Que el Señor los bendiga.